Mi hermana siempre anda diciendo que no soy buena mamá y que no sé ponerle límites a mi hijo. Me lleva 10 años y nunca deja que se me olvide. Cuando me embaracé a los 20, dejó bien claro lo que creía que iba a pasar. Fue y les contó a todos en la familia que iba a terminar sola en menos de un año, que mi novio me iba a dejar en cuanto se complicaran las cosas y que al final iba a acabar dejando al bebé con mis papás. Pero la verdad es que se equivocó. No solo mi novio se quedó, hasta nos casamos y hoy ya tenemos 3 hijos. El mayor de 7 años y 2 niñas chiquitas. Por su lado, ella tuvo a su hijo 2 meses antes que yo, y desde entonces no ha dejado de estarnos comparando. El problema es que su manera de criar y la mía no se parecen nada. Ella es lo que aquí decimos estricta, pero al extremo. Todo lo tiene súper controlado. No les da ni una galleta después de las 3, 0 tele entre semana y la tarea tiene que estar lista saliendo de la escuela, sin pretextos. Si su hijo se sale tantito, el castigo es fuerte. Lo castiga horas en tiempo fuera, le quita los juguetes por semanas y se la pasa gritándole. En cambio, mi esposo y yo somos diferentes. Preferimos criar desde el respeto. Platicamos mucho con nuestros hijos, les explicamos por qué hay reglas y tratamos de guiarlos con comprensión, no con miedo. Si mi hijo se porta mal en público, no le grito, lo aparto rápido, me agacho y en corto le explico qué hizo mal. Mi hermana cree que esto es ser débil y me lo ha dicho un montón de veces, que soy muy alcahueta, que mi hijo va a ser un malcriado solo porque no lo disciplino a su manera. Pero lo que ella no quiere ver es que su hijo se está volviendo un niño bien enojón, de mecha corta, hace berrinches, le pega a otros niños, le grita a los adultos, y los maestros ya la han llamado varias veces para platicar de su comportamiento en la escuela. Yo de verdad pienso que es porque vive en una casa donde el enojo es el pan de cada día, donde todo mundo grita y se molesta por cualquier cosa, y el niño absorbe todo así, como si fuera esponja. Hasta mis papás se han dado cuenta, y ya más de una vez le han dicho, muy discretos, que su hijo se ve infeliz, que tal vez debería intentar otra cosa, pero ella no lo acepta. Al revés, insiste en que el problema es mi hijo, aunque mis papás ya le dijeron directo que no es así. Vive completamente negada. Todo explotó el sábado pasado. Ese día dejamos a los niños con mis papás mientras mi hermana y yo salíamos a hacer unos mandados y regresamos al mismo tiempo por ellos. En eso, sale nuestra vecina, la señora Anderson, que vive al lado de mis papás. Ese día tenía a su nieta de 5 años de visita. Primero me sonrió, pero luego miró a mi hermana, ya con cara de preocupación. Tengo que decir algo, empezó la señora Anderson. Vi a los niños jugar con mi nieta toda la tarde desde mi ventana. Mi hermana se puso tensa, se notaba hasta desde lejos. La señora Anderson siguió, sin quitarle la mirada de encima. Su hijo es muy problemático. Hoy le pegó a mi nieta 3 veces. Una porque ella agarró un juguete que él quería, otra porque la empujó sin querer, y la última ni razón tuvo. Mi nieta no ha parado de llorar. Mi hermana se puso roja, pero la señora Anderson no terminó ahí. Me volteó a ver y cambió la cara, más suave. Pero este niño, dijo refiriéndose a mi hijo, es un encanto. Cada vez que su primo le pegaba a mi nieta, él la consolaba, le prestó sus juguetes, hasta la abrazó cuando lloraba. De veras estás educando a un niño muy bueno. El silencio fue brutal. Mi hermana pasó de roja a morada, agarró a su hijo del brazo sin despedirse, y se fue directo al coche. Alcancé a ver que su hijo iba llorando mientras ella lo abrochaba, seguro porque le estaba gritando por haberle hecho pasar esa vergüenza. Justo cuando iba a arrancar, nos tocó escuchar clarito porque la ventana estaba abajo. Su hijo, llorando, gritó desde atrás: «Te odio, mamá. Ojalá viviera con mi tía y no contigo». Se nos enfrió la sangre a todos. Mi hermana se quedó congelada al volante. Mis papás estaban en shock y la señora Anderson hasta se tapó la boca. Luego mi sobrino dijo algo más bajito que casi no escuché. Pero mi hermana sí, porque de repente se le vino el mundo abajo en la cara. Puso el carro en parking, se bajó y venía hecha una furia hacia donde mi hijo y yo estábamos. Me puse en medio. La verdad sí me dio miedo cómo venía, de tan alterada. Desde adentro del carro, mi hijo me preguntaba qué pasaba, todo asustado. Mi papá se adelantó con las manos arriba, a modo de tranquilizarla. «Jessica, detente», le dijo firme. «Mejor quédate ahí». Pero ella ni caso, y se paró tan cerca que le vi las lágrimas en los ojos. Me señaló con el dedo directo al pecho. «¿Qué le has estado diciendo? ¿Qué mentiras le has contado a mi hijo de mí?» Me hice para atrás. Me desconcertó su reacción. «¿De qué hablas?» «No le he dicho nada», le contesté. «Eso no es cierto». Ahora sí ya me gritaba. Él no diría eso nomás porque sí. Lo has estado poniendo en mi contra. ¿A poco no? Diciéndole que tú eres mejor, que tu casa está más padre, que su propia mamá ni lo quiere. «Jessica, eso no es cierto», le contesté ya temblando. Jamás le haría algo así. Para ese momento mi mamá ya se había acercado con mi papá. «Niñas, bájenle. Jessica, vete a tu casa a tranquilizarte, por favor. Y luego platicamos todos juntos». Pero Jessica no la dejó acabar. «No, no me voy hasta que acepte lo que hizo. Mi hijo no dice esas cosas solo. Alguien le metió esas ideas». La señora Anderson ya ni quiso ver el show y se fue a su casa, toda incómoda. Y yo la entiendo porque esto ya estaba muy mal. «Tu hijo dice eso porque así se siente», le respondí lo más serena posible. «Nunca he hablado mal de ti con él, ni una sola vez. Pero los niños no son tontos, Jessica. Saben cuando algo no está bien y cuando no son felices». En ese momento, Jessica se quedó helada. «¿Ahora también me dices mala madre? ¿Así, tan frontal? ¿Delante de todos?» «No dije eso. Eso fue justo lo que dijiste», me contestó volteando con mis papás. ¿Ya escucharon? Siempre criticándome, como si su hijo fuera perfecto y ella mejor mamá.
Esa última frase la dijo con un tono tan sarcástico que casi me dan ganas de gritarle algo. Mi papá intentó calmarla poniéndole la mano en el hombro. Jessica, hija, nadie está diciendo eso. Mejor tranquilízate. Mañana lo platicamos. Ella se quitó su mano de un manotazo. No me voy a ir a ningún lado hasta que ella diga la verdad. Vi a mi sobrino en el coche, todavía llorando, con la cara pegada a la ventana mientras observaba todo lo que ocurría. En mi auto, mi hijo seguía callado, seguramente asustado por tanto grito. Todo esto los estaba afectando a los dos y lo único que quería era que terminara de una vez. Jessica, te lo estoy diciendo en serio, dije con firmeza. Jamás, ni una sola vez he hablado mal de ti con tu hijo. Pero no puedo controlar lo que él percibe y siente en su casa. Esa es tu responsabilidad. En cuanto terminé de hablar, supe que la había regado. Su expresión cambió por completo. Vi una mezcla de enojo y dolor y sentí un vacío horrible en el estómago. Aléjate de mí, dijo de repente, con la voz fría y bajita. Nada más, mantente lejos de mi familia. Se dio media vuelta y se fue hacia su coche, caminando tan rígida que parecía que estaba a punto de explotar. Todos vimos cómo subía, azotaba la puerta y arrancaba sin volver a decir palabra. Hasta las llantas chillaron un poco cuando se fue. El silencio que quedó después era insoportable. Mamá soltó un largo suspiro. Bueno, esto sí que estuvo fuerte, dijo papá. Me miró preocupado. ¿Estás bien, hija? La verdad, no estaba segura. Tenía las manos temblorosas y sentía ganas de vomitar. No le mentí, porque es verdad. Nunca he hablado mal de ella frente a los niños. Lo sabemos, me dijo mamá mientras se acercaba para abrazarme. Sabemos que nunca harías algo así. Subí a mi coche donde mi hijo seguía en silencio, todavía en su asiento, con los ojos rojos como si también hubiera llorado. Mami, ¿por qué la tía Jessica está tan enojada? No tenía idea de cómo explicarle. ¿Cómo le dice uno a un niño de 7 años que a veces los adultos no pueden enfrentar la verdad sobre sí mismos? Solo está molesta ahorita, mi amor. Todo va a estar bien. Pero yo de verdad no lo sentía así. Los días que siguieron fueron de lo más raros. Jessica no llamó ni mandó un solo mensaje. Al principio pensé que hasta era lo mejor, que estar separadas podría calmarnos a las dos. Pero de pronto empecé a ver los indirectazos en Facebook. Ya sabes, ese tipo de cosas. En los problemas es cuando conoces quién es tu verdadera familia. O cosas como, algunas personas te sonríen mientras te apuñalan por la espalda. Nunca me etiquetó, ni puso mi nombre, pero todo mundo sabía perfectamente que hablaba de mí. De pronto mi teléfono estaba lleno de mensajes de primos, tías y tíos queriendo saber qué había pasado. Según entendí, algunos estuvieron ahí el día de la pelea, otros se enteraron por mis papás, y otros solo conectaron las pistas que Jessica fue dejando. No respondí casi ningún mensaje. ¿Qué podía decir? Mi esposo se dio cuenta que todo esto me traía bien estresada. Una noche me sorprendió revisando la última publicación pasivo-agresiva de Jessica, algo sobre gente falsa que solo finge interés. Deja de ver eso, me dijo bajito y me quitó el celular. Eso es justo lo que ella quiere, que te enganches. Ya sé, pero... nada de peros. Tú no hiciste nada malo. Ella está reaccionando así porque no quiere ver el verdadero problema. Tenía razón, pero de todos modos me sentía fatal. Es mi hermana, y aunque a veces hemos tenido diferencias, nunca pensé que llegaríamos a esto. Al quinto día, me marcó mi mamá con toda la voz preocupada. ¿Sabes algo de Jessica? Me preguntó. No, nada. ¿Por qué? La escuela la llamó hoy. Su hijo volvió a meterse en problemas. En ese momento sentí un nudo en el estómago. ¿Ahora qué pasó? Dicen que empujó a la maestra en la hora de lectura y destrozó material del salón. Lo suspendieron 3 días. El director le dijo que hasta que no vayan los dos papás a una junta, no puede regresar. No inventes. Por lo visto, Jessica se sintió humillada. Fue a la salida, así que todos los papás la vieron cuando la llamaron a la dirección, y algunos hasta se pusieron a murmurar y a señalarla. Me la puedo imaginar, porque Jessica siempre ha sido demasiado preocupona con lo que piensan los demás. Que el problema de su hijo quedara así de expuesto debió ser una pesadilla. ¿Y está bien? Pregunté, aunque seguía dolida. No sé. Después me marcó llorando, diciendo que su hijo ya se le salió de control, que no sabe qué hacer. ¿Y tú qué le dijiste? Se quedó callada un momento. Le sugerí que hablara contigo, que quizá podías compartirle algunas estrategias o consejos de crianza, y me colgó. Claro que lo hizo. Al parecer, Jessica le echó la culpa de todo a la escuela. Le dijo a mi mamá que la maestra era demasiado permisiva, que la escuela no entendía que su hijo ahí lo que necesita son límites, que ahora todos los niños son bien consentidos, pero ni por un segundo pensó que tal vez ella también tiene parte del problema. Durante esos 3 días de suspensión, según lo que supimos por el esposo de Jessica, que ya andaba desesperado y le habló a mi papá, ella se puso todavía más dura. Prácticamente encerró al niño en su cuarto salvo para las comidas. Le quitó todos sus juguetes y privilegios. Hasta le sacó tareas extras de castigo. El niño dejó de hablarles a sus papás y solo contestaba con monosílabos. Se cerró por completo, me dijo mi mamá por teléfono. El marido de Jessica ya está bien preocupado, pero cuando intenta sugerir que hagan algo diferente, Jessica le responde que solo está de mi lado. Yo no estoy en ningún lado, le dije a mi mamá con impotencia. Yo solo quiero que mi sobrino esté bien. Lo sé, hija, pero Jessica ahorita no puede ver más allá. La situación todavía se puso peor antes de mejorar, porque el esposo de Jessica, que siempre me ha parecido una buena persona, ya no aguantó más y le dijo directamente que las cosas no podían seguir igual, porque su hijo ya estaba muy mal y miserable. Jessica perdió la cabeza, lo acusó de traicionarla y de formar equipo conmigo en su contra, y tuvieron la peor pelea en años.
tanto que su hijo alcanzó a oír todo del coraje. El esposo se fue a dormir al cuarto de visitas esa noche. Mi mamá estaba bien preocupada por los dos. Mi papá insistía en que había que dejar que Jessica resolviera sola, que si nos metíamos, solo se iba a poner más a la defensiva. Estaba de acuerdo, pero era muy difícil. Mi sobrino duró 2 días en la escuela después de la suspensión y volvió a meterse en líos. Ahora acorraló al mismo niño al que había golpeado por accidente semanas antes y lo amenazó en el recreo. La escuela inmediatamente llamó a Jessica. Dicen que el director fue muy claro. Una más y lo iban a expulsar. No podían arriesgarse con un niño que pudiera poner en peligro a otros. En esa junta, Jessica simplemente se vino abajo. También estaba ahí la orientadora, que le sugirió de la manera más amable que tomara talleres para padres y quizá terapia para mi sobrino. Jessica sintió que la atacaban y de inmediato se puso a la defensiva, pero la directora le explicó que si quería que su hijo siguiera, no era opcional. Después de esa junta, pasó algo que me sorprendió. Jessica empezó a marcarle a todos en la familia y a conocidos, preguntando si alguna vez habían notado que mi hijo fuera grosero o se portara mal, como si quisiera probar que el problema era mío y no de ella. Pero todos le decían lo mismo. Mi hijo era educado, amable, bien portado. Hasta le platicaron ejemplos de cómo había sido lindo o atento. Con cada llamada, Jessica se veía más frustrada. Hasta que una noche, como a la semana y media del pleito en la cochera, sonó el timbre de mi casa. Asomándome por la mirilla, la vi parada afuera. Mi esposo ese día llegó tarde, así que solo estaban los niños y yo. Abrí la puerta, pero con reserva. Jessica, tenemos que hablar, soltó. No venía en tono grosero, pero tampoco era amable. Más bien, ya se oía cansada, como resignada. Dudé. ¿De qué quieres hablar? ¿De todo? ¿De la crianza? ¿De...? No sé. Solo déjame entrar, por favor. Aunque algo dentro me decía que no lo hiciera, la dejé pasar. Mi sobrino venía con ella, y ambos niños se veían medio incómodos, mirándose entre sí. Mis hijas estaban arriba, haciendo su fiesta de té. Jessica y yo nos fuimos a la cocina y dejamos a los niños en la sala. Desde ahí los alcanzaba a ver, y al principio ellos se mantuvieron a distancia. Mira, empezó Jessica, cruzada de brazos, toda a la defensiva. No creo que tu manera sea la correcta. Sigo pensando que los niños necesitan estructura y disciplina y... Está bien, le contesté, ya sin ganas de pelear. Se quedó sacada de onda con mi respuesta. Pero supongo que existen diferentes formas de hacer las cosas, y tal vez las mías no han funcionado como yo creía. Fue lo más cercano a un me equivoqué que iba a obtener, y lo supe. Entonces, ¿qué esperas de mí? Le solté. No sé, balbuceó, notoriamente desubicada. No tengo idea de cómo arreglar esto. Mi hijo me odia. En la escuela ya ni me soportan. Mi esposo casi ni me habla. Y todos me dicen que tú sí haces algo bien y yo no. Pero ni siquiera entiendo qué es. Antes de que pudiera decirle algo, se escuchó un golpazo en la sala. Corrimos y vimos a mi sobrino paralizado, con un vaso de jugo tirado por toda la alfombra. Tenía los ojos pelones del susto, mirando fijo a su mamá. Jessica abrió la boca, seguramente para regañar, pero me le adelanté. «Hey, tranquilo, no pasa nada», le dije a mi sobrino lo más calmada posible. «Son accidentes, ¿verdad? ¿Me ayudas a limpiar?» Me miró como si hablara en chino. Luego buscó la reacción de su mamá, esperándose lo peor. Pero Jessica solo se quedó ahí, observando. Agarré unas servilletas y le mostré cómo limpiar el tiradero. Él me ayudó, pero todo tenso, esperando que en cualquier momento lo regañaran. Ya que acabamos, le dije que había hecho buen trabajo y que no era nada grave. Nomás fue jugo, le sonreí. La alfombra se puede lavar. Cuando tiré las servilletas, mi hijo llegó con juguetes y le preguntó a su primo, ¿quieres jugar? Mi sobrino otra vez volteó a ver a Jessica como pidiendo permiso. Ella solo asintió, en silencio. En un ratito ya los tenías jugando en el piso. Y literal, vi como mi sobrino soltaba toda la tensión. De estar encogido a ya estar riéndose de algo que dijo mi hijo. Solo pasaron unos minutos. Jessica y yo volvimos a la cocina y ella se quedó callada un larguísimo rato, viendo a los niños desde la puerta. Ya no se ríe en la casa, murmuró casi sin voz. Jessica, en serio, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo vi así, sonriendo, o simplemente jugando sin miedo a romper una regla. No supe cómo consolarla. Nos quedamos ahí como una hora más, mientras los niños siguieron jugando, tranquilos, sin broncas ni gritos. Jessica los veía como si fuera algo de otro mundo. Cuando ya se iban, mi sobrino preguntó si podía regresar la semana siguiente. Según después contó su esposo, cuando iban de regreso a su casa, mi sobrino le preguntó por qué no podían ir más seguido a la casa y por qué yo no gritaba como ella. Jessica le dijo que se callara, pero era obvio que la pregunta le quedó rondando en la cabeza. Durante la siguiente semana, Jessica intentó portarse mejor con su hijo, pero no le duraba mucho. Un día quería ser paciente, y al otro ya estaba de malas y regresaba a lo de siempre, gritándole o poniéndose dura. Su hijo cada vez estaba más confundido, portándose peor, como midiendo hasta dónde aguantaría su mamá, o para ver cuál versión le iba a tocar ese día. El esposo de Jessica llegó una noche y la encontró llorando en la mesa de la cocina mientras su hijo hacía berrinche fuerte en su cuarto. Se sentó con ella y directo le dijo que ya era hora de ver en serio lo de la terapia familiar, porque el matrimonio ya no iba a aguantar tanta tensión. Jessica aceptó, pero le pidió que no le fuera a decir nada a la familia. Luego fue el cumpleaños de mi hija chica. Invitamos a todos, incluyendo a Jessica y su hijo. Yo la verdad ni sabía si se iban a presentar, pero sí llegaron. Todo marchaba bien. Los niños jugando, los adultos platicando, ya sabes, típico ambiente de fiesta. Pero en eso, un primito quiso jugar con un camión de juguete que traía mi sobrino.
Ni era suyo, era uno de los que puse para que todos compartieran. Pero mi sobrino perdió totalmente el control. Gritó que preferían a mis hijos, que nadie lo quería y aventó el camión contra la pared, que terminó abollada. Se soltó llorando desconsolado. La fiesta se paró en seco. Todos se nos quedaron viendo y algunos niños se asustaron tanto que también lloraron. Jessica se puso toda roja de la vergüenza. Agarró a su hijo casi jalándolo hasta el coche y su esposo se fue tras ellos, derrotado. Ya que se fueron, la fiesta siguió, pero el ambiente quedó raro. Varias personas se acercaron a preguntarme en corto si la familia de Jessica estaba bien, o nada más me veían con cara de pobre. La incomodidad se notaba. Después de esa fiesta, la próxima que mi esposo vio al esposo de Jessica en casa de mis papás, lo invitó al garage para platicar entre hombres. El esposo de Jessica le confesó que ya estaban muy mal y que su esposa simplemente no aceptaba probar otras formas de criar a su hijo. Mi esposo le regaló unos libros y recursos que a nosotros nos habían ayudado, aclarando que no era para juzgar, sino porque éramos familia y quería tenderle la mano. Pero Jessica encontró los libros en el coche y armó un escándalo, furiosa porque fue a pedir consejos a mis espaldas. Su esposo ya estaba harto. No puedo seguir viendo sufrir a nuestro hijo, le dijo después, según contó a mi esposo. Y ya me cansé de ver cómo nuestro matrimonio se deshace por tu orgullo de no pedir ayuda. Así que le puso un ultimátum. O intentaban juntos la terapia familiar y nuevas formas de criar, o él se iba a llevar a su hijo y se quedaría temporalmente con sus papás. Y esta vez no lo decía jugando. Al verse en riesgo de perder todo, Jessica le marcó a la terapeuta familiar que le había recomendado la orientadora de la escuela. Primero se pidió una cita de emergencia solo para ella, porque todavía no se sentía lista para incluir a su esposo y a su hijo. Al parecer, en esa primera sesión Jessica se vino abajo. Ahí la terapeuta le ayudó a entender que estaba criando a su hijo igualito que lo había hecho su abuela, que siempre fue súper estricta, y sinceramente ella no conocía otra manera de hacerlo. Era lo único que había visto. La terapeuta le explicó que la conducta de su hijo era una reacción directa a vivir siempre con miedo al castigo. Los niños necesitan sentir seguridad emocional para poder crecer, no solo límites y consecuencias. Al final, Jessica por fin dijo en voz alta que sus métodos no servían y que era evidente lo infeliz que era su hijo. Apartó sesiones familiares y pidió información sobre crianza respetuosa. Luego hizo algo que de verdad me sorprendió. Me llamó. No habíamos hablado desde aquella noche en mi cocina y su voz me sonó más bajita, diferente. ¿Puedo llevarlo este fin de semana?, me preguntó. ¿Para una cita de juegos o qué? Yo la verdad sospeché, como que algo no me cuadraba. ¿Por? Quiero ver cómo le haces tú con los niños. La terapeuta dice que observar puede ayudar. Acepté, aunque me puse nerviosa. Mi esposo dijo que era buena señal que buscara ayuda. Ese sábado, Jessica trajo a mi sobrino. Se sentó en el sillón con su café y no me quitaba la mira. Cuando los niños se pelearon por quién iba a usar el plumón rojo, los senté a los dos y los ayudé a resolver el problema. A ver, los dos quieren el plumón. Eso sí es un problema. ¿Cómo le podemos hacer? Mi hijo propuso turnarse, pero mi sobrino solo veía a su mamá, como esperando a ver cómo reaccionaba. Esa es buena idea, les dije. ¿Qué tal si ponemos un temporizador? 3 minutos para cada uno y luego cambian. ¿Les parece bien? Los dos aceptaron. Problema resuelto. Nada de gritos ni castigos, solo aprendiendo juntos. Más tarde, mi sobrino sin querer tiró pintura mientras hacían un proyecto. Se quedó congelado, espantado, mirando a su mamá. Uy, a veces por andar creativos se tira la pintura, dije tranquila. Ahorita lo limpiamos con servilletas húmedas, no pasa nada. Me di cuenta cómo Jessica ponía atención a todo, la forma en la que les hablaba, mi tono, cómo me ponía a su altura, y que para mí los errores eran chance de aprender, no motivos de enojo. Cuando terminó la visita, mi sobrino le dijo a Jessica que le había encantado y que si podía regresar la próxima semana. Jessica casi se pone a llorar. Era la primera vez en meses que su hijo le decía genuinamente que estaba feliz por algo. Esa noche, Jessica intentó los métodos que había visto. Cuando su hijo no quería dormir, en vez de gritarle o amenazarlo, le explicó tranquila por qué es importante dormir. Y, al ver que seguía negado, le dio a elegir entre 2 opciones razonables, no entre gritos ni exigirle que obedeciera. No fue perfecto, pero fue un avance. La semana siguiente, Jessica fue a su primera sesión de terapia familiar con su esposo y su hijo. La terapeuta creó un ambiente donde todos podían hablar tranquilos. Por fin, mi sobrino, ese niño que llevaba tanto tiempo enojado y asustado, se sinceró con su mamá. Siempre tengo miedo de ti, dijo tembloroso. Y a veces siento que no me quieres porque siempre estás enojada conmigo. Jessica se rompió al escucharlo, pero la terapeuta le ayudó a ver que esa era su oportunidad para reconstruir desde cero y con bases más sanas. En las semanas que siguieron, Jessica se esforzó muchísimo por aplicar una crianza más respetuosa y constante. Su hijo la ponía a prueba porque no terminaba de creérselo, y hubo momentos donde casi recaía en los gritos o en los viejos hábitos, pero se detenía, respiraba y lo intentaba de nuevo recordando lo aprendido. Su esposo también se dio cuenta del esfuerzo. La tensión en la casa por fin empezó a bajar. Empezaron a platicar en vez de pelear. Y entonces pasó algo enorme. Por primera vez en la vida, mi sobrino tuvo una semana completa en la escuela, sin un solo reporte de mala conducta. La maestra mandó una nota positiva felicitándolo por su actitud. Jessica lloró al leerla. Era la primera vez en casi un año que recibía un comentario positivo sobre su hijo. Guardó la nota como si fuera oro. En la siguiente comida familiar en casa de mis papás, mi sobrino jugó perfectamente con todos sus primos. Nada de gritos ni pleitos
ojitos. Mis papás lo notaron luego, y no se cansaban de decir lo feliz que se veía. Jessica me miró desde el otro lado del cuarto, pero esta vez no me esquivó ni con enojo ni con pena. Había algo distinto en su mirada, tal vez agradecimiento o solo alivio. Unos días después, mi sobrino hizo algo que nunca había hecho. Le pidió a Jessica que si su primo podía quedarse a dormir en su casa. Jessica estaba nerviosa, con miedo de que yo la fuera a juzgar, pero aceptó y yo también. Fue un buen paso. La pijamada salió súper bien. Jugaron videojuegos, hicieron una fortaleza en la sala, comieron pizza, puras cosas normales de niños, sin problemas. Jessica me quiso escribir toda la noche, como si no pudiera creer que todo salía bien. Pero la vida no es de cuento. Un día, cuando fue por su hijo a la escuela, otra mamá, que ya sabía de los problemas que había tenido mi sobrino, dejó caer un comentario bien fuerte, diciendo a otra persona, ojalá Jessica ya hubiera podido lograr que su hijo se portara. Jessica lo escuchó y se puso roja de la vergüenza, pero esta vez, en lugar de discutir o ponerse a la defensiva, simplemente se subió a su coche y se fue. Decidió no engancharse. Esa noche me llamó, llorando. Todos lo siguen viendo como el niño problema, me dijo. ¿Y a mí como la mamá mala? ¿Cuándo va a cambiar esto? Se tarda, le contesté con cariño. La gente no cambia de opinión de un día a otro, pero sí lo harán si tú sigues haciendo las cosas como has hecho últimamente. Por esas fechas, Jessica también tomó otra decisión difícil. Fue a casa de la señora Anderson y le pidió una disculpa bien sincera por lo que había pasado entre su hijo y su nieta. La señora fue muy buena onda y le contó que sí, que últimamente había notado cambios para bien. Jessica también le pidió a su hijo que hiciera un dibujo para disculparse con la nieta de la señora Anderson y le explicó por qué era importante enmendar el daño cuando lastimas a alguien. Él se animó y lo hizo sin poner peros, dibujando un reloj y arriba escribió, perdón, con esa letra chueca y de niño que tiene. Siguieron yendo a terapia familiar y un día, como 2 meses después de empezar con la psicóloga, mi sobrino de repente le dijo a su mamá que la quería. Nadie se lo pidió, ni era parte de ningún ejercicio, simplemente salió de él. Te quiero, mamá, le dijo, y luego agregó, ya no me da tanto miedo equivocarme porque ya no gritas tanto. Ahí fue cuando Jessica entendió la conexión directa entre la manera en que antes lo educaba y los problemas de conducta que tenía su hijo. La terapeuta le reconoció todos los avances que habían conseguido juntos. Una tarde, coincidimos en casa de mis papás cuando fuimos a dejar a los niños. En vez de sacarle la vuelta, Jessica me pidió platicar a solas. Nos sentamos en el jardín, en los sillones del patio. El clima estaba increíble, soleado, pero rico, nada pesado. Quiero darte las gracias, me dijo Jessica sin mirarme de entrada, por no rendirte con él, con mi hijo, por mostrarme que había otra forma de ser mamá. No era yo la que necesitabas, le contesté, solo que estuvieras lista para verlo tú solita. Tal vez sí, pero aún así, me respondió, y ahora sí, me miró directo. Me porté fatal contigo, años criticando todo lo que hacías, diciendo que eras muy blanda con tus hijos, que los ibas a malcriar, y pues resulta que tú tenías razón desde el principio. La verdad, sí me dio gusto escucharla decirlo. ¿Para qué lo niego? Pero también vi lo mucho que le costaba admitirlo. No es que yo fuera la que tenía la verdad absoluta, le dije. Cada niño es diferente, y cada familia también. Yo solo hacía lo que nos funcionaba. Jessica bajó la voz y me confesó, yo te tenía envidia. A ti se te daba ser mamá, se te notaba que disfrutabas a tus hijos, siempre se veían contentos y bien. ¿Y los míos? Se quedó callada de momento. Yo me sentía un fracaso, por eso me ponía más dura. Creía que ahí estaba el error, que tenía que ser más estricta. Terminamos llorando un ratito y nos abrazamos. No fue el gran momento de película ni borró todo lo pasado, pero sí se sintió genuino. Una semana después, mi sobrino tuvo un detalle en la escuela. Empujó a otro niño en el partido de fútbol. No fue nada grave, pero aún así, esta vez, en vez de buscar excusas o hacerse el loco, mi sobrino solito le pidió perdón al otro niño y le contó a la maestra lo que hizo. La maestra lo felicitó por hacerse responsable y dejó nota de lo mucho que había mejorado su conducta. Jessica recibió la llamada del incidente, sí, pero también la felicitaron por la forma en que su hijo manejó todo. Eso hizo toda la diferencia. Con su terapeuta, Jessica trabajó en el tema de la autocompasión, aprendiendo a perdonarse los errores que cometió cuando su hijo era chiquito. Incluso le escribió una carta, donde le pedía disculpas por aquellas veces que lo hizo sentir no querido o le dio miedo, pero decidió guardarla para cuando él sea mayor y realmente pueda comprenderla. Unas semanas más tarde, invité a toda la familia de Jessica a la obra escolar de mi otra hija. Mi sobrino vio toda la función tranquilo, sin causar desmanes, y al final hasta fue a felicitar a mi hija por cómo actuó. Durante la obra, el esposo de Jessica le apretó la mano, como reconociéndose entre ellos lo mucho que había cambiado su hijo en tan poco tiempo. Después de eso, Jessica y yo empezamos ya a escribirnos seguido. Cuando tenía broncas como mamá, me contaba y me preguntaba qué haría yo. Y yo siempre le contestaba escuchándola, no para juzgarla. Nuestra relación por fin se empezó a parecer a lo que debería ser entre hermanas, respeto y apoyo, no competencia ni juicios. Nuestros papás estaban encantados. Mi mamá repetía que justo eso era lo que tanto había pedido a Dios durante años. Pero el reto de verdad llegó en el cumpleaños de mi sobrino. Jessica invitó a la familia, amigos de la escuela y a todos. Durante la fiesta, una de las mamás la jaló para hablar aparte. Quería decirte, le confesó la señora, que tu hijo ha sido una súper buena influencia para el mío últimamente. Están en el mismo club de lectura y siempre los motiva y los ayuda. Hasta la maestra lo mencionó en la última junta. Jessica estuvo a nada de llorar ahí mismo. Ya la imagen que se había hecho de su hijo en la escuela estaba cambiando. Los otros papás ya lo veían como alguien bueno, y no como ese niño con el que ninguno quería juntarse. 3 meses tras iniciar la terapia,
La familia de Jessica tuvo su última sesión regular. La terapeuta les dijo que el avance era tan grande que ya no necesitaban verse cada semana, pero que ahí seguía para apoyarlos si se ofrecía. Cuando salieron de esa cita, mi sobrino hasta le dio las gracias a la terapeuta y le dijo, tal cual, que ahora era feliz. Soy feliz ahora. Jessica y su esposo se tomaron de la mano rumbo al coche, por primera vez en mucho tiempo sintiendo esperanza real para su familia. Unos días después, mientras yo lavaba los trastes viendo por la ventana, vi llegar a Jessica en su carro para dejar a mi sobrino en otra tarde de juegos, como ya era costumbre. La vi agacharse para ponerse a la altura de su hijo antes de que bajara, justo como yo hago siempre, hablándole de cerca en vez de desde arriba. Él asintió con lo que le dijo y luego la abrazó antes de venirse corriendo a la casa. Jessica levantó la vista y me cachó ahí en la ventana. Por un momento pensé que quizás se iba a sentir incómoda, pero al contrario, me regaló una sonrisa súper cálida y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo.